Más asuntos. Estamos concretamente a 19 de junio y quedan aproximadamente 2 semanas para que, ojo, comience la presidencia rotatoria de España de la Unión Europea, justo unas semanas antes de que se produzcan esas elecciones generales anticipadas en nuestro país. Hoy vamos a intentar profundizar un poco más en qué es lo que está pasando en torno a la presidencia europea que va a ostentar España, en qué va a pasar del 1 al 23 de julio, cuando todavía haya gobierno de Pedro Sánchez, antes de las elecciones. ¿Qué va a pasar más tarde? ¿Hay algún tipo de estrategia o de intención oculta a la hora de celebrar esas elecciones en medio de esta presidencia rotatoria que le toca ahora a España? Algo que, por cierto, toca cada 13 años y que desde luego los países lo toman como, bueno, una oportunidad para hacerse notar en Europa. Ramón González Bernal, director en Atrevia en Bruselas. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que, para empezar a intentar entender un poco qué es lo que está pasando con esto, qué hace el país que ostenta la presidencia europea que le va a tocar a España dentro de aproximadamente 2 semanas? ¿Por qué es algo importante tener esa presidencia? Bueno, hay que decir en primer lugar que lo que hace España y lo que hacen los Estados miembros que ostentan la presidencia durante esos 6 meses es presidir el Consejo de la Unión Europea. O sea, en la Unión Europea hay 3 legisladores, 3 colegisladores, digamos la Comisión, que es quien tiene la iniciativa, y luego el Parlamento y el Consejo, que son los que continúan el proceso legislativo hasta aprobarse finalmente la regulación que sea en cada caso. Entonces, hay que decir que España lo que va a hacer estos 6 meses es presidir el Consejo de la Unión Europea, que es donde están representados los Estados miembros. ¿Qué es lo que hace un Estado miembro durante esos 6 meses? Bueno, digamos que tiene 2 funciones. Por un lado, moderar, es decir, es el país que lidera los debates sobre cualquier regulación en el seno del Consejo, y es verdad que esta es la parte más delicada, si queremos, o me adelanto a vuestras preguntas, me imagino, sobre la cuestión de las elecciones, liderar o introducir temas en la agenda. No solo moderar, porque podemos decir que si hay un nuevo gobierno, o no lo hay, pero un cambio de gobierno en este sentido no tendría problemas para esta parte más de moderar, pero es verdad que puede tener distintas sensibilidades en esa segunda parte que tiene que hacer un Estado miembro cuando preside el Consejo de la Unión Europea, que es liderar e introducir temas en la agenda en función de sus intereses. Claro, una de las dudas que ahora mismo yo tengo en la cabeza, Ramón, es qué va a pasar desde el día 1 de julio hasta que haya nuevo presidente, porque claro, las elecciones son el 23, pero es que no creo que haya investidura hasta agosto, incluso septiembre, es mucho tiempo. Claro, a ver, hay que tener claro una cosa. Al final, la presidencia del Consejo de la Unión Europea es algo que se lleva preparando desde hace mucho tiempo, desde hace más de un año, con total seguridad, y que está liderada en primer lugar con los funcionarios y los técnicos que están en Bruselas. Es decir, hay una agenda que no cambia en absoluto en cuanto a cuáles son los dosieres regulatorios que mencionaba antes que te tocan en la agenda. Hay una serie de reuniones que se van a seguir produciendo igual en el seno del Consejo de la Unión Europea. Lo que pasa es que es cierto que si nos vamos ya a lo que es el foco, digamos, mediático, a la atención que se puede tener en España respecto a la presidencia, eso va a cambiar totalmente. Hay un aspecto con el que creo que podemos estar tranquilos, que es este trabajo preparatorio y este trabajo técnico por parte de los funcionarios. Es verdad que no es lo ideal, o podemos decir que es atípico que haya una campaña electoral cuando justo además comienza la presidencia. Ha habido algunas cosas que han cambiado, es verdad que son cosas más simbólicas, como una visita del Parlamento Europeo que se ha retrasado, una reunión del Colegio de Comisarios, todos los comisarios con la presidenta von der Leyen, que se ha tenido que cambiar la fecha también. Y es verdad, como decía, que no se va a tener el foco en la presidencia, y luego hay que tener en cuenta otro aspecto, que es el uso o no uso. Esto ya lo veremos. Es verdad que la política exterior nunca ha tenido un papel principal en el debate político en España, pero es verdad que comenzar la presidencia justo en julio y tener elecciones el día 23, lo que nos puede llevar es a que se haga un uso, digamos, partidista, o que entre dentro de la lucha política en clave interna el hecho de celebrar esta presidencia. Bueno, interesante también la reacción que puede haber tenido Bruselas, también un poco a nivel más interno, sobre el hecho de que España vaya a celebrar elecciones justo cuando está comenzando prácticamente esa presidencia rotatoria para España. ¿Hubo enfado en Bruselas? Fíjate, yo creo que no creo que la Comisión o que Bruselas, por decirlo de una forma general, se ponga especialmente nerviosa o se altere por el hecho de que haya habido elecciones. Es verdad que han ocurrido cosas, o que vaya a haber elecciones, es verdad que han ocurrido cosas similares antes,
es menos habitual si finalmente hay un cambio de gobierno, como apuntan ahora mismo todas las encuestas. Hay que pensar que Francia en 2022, por ejemplo, celebró elecciones, pero se mantuvo el presidente Macron. Suecia las tuvo un poco antes, Croacia, pero nos tenemos que ir hasta el año 1996 para que haya habido un cambio de color político en el gobierno, que sucedió en Italia con Romano Prodi y con el que ha estado recientemente de actualidad, Silvio Berlusconi. Yo creo que es más un problema, en todo caso, para España, si hay una cierta parálisis en la defensa de sus intereses, que un problema para Bruselas. Bueno, y por último, ¿qué es esto para España, la presidencia europea? ¿Es un puesto estratégico en un momento como el actual? No sé si Pedro Sánchez podría haber tenido esto en cuenta precisamente como un arma o una baza a su favor, el hecho de celebrar estas elecciones en medio de esta presidencia europea, o todo lo contrario. Bueno, desconozco si ha estado ha estado reflexionado por él a la hora de tomar esta decisión, el hecho de tener la presidencia o no. Pensaría que las elecciones, en un primer momento iban a ser en diciembre, es verdad que a la hora de obtener mayor visibilidad o mayor peso político, o obtener quizá o que le favoreciera ciertamente en unas posibles elecciones en el mes de diciembre, pues le hubiera convenido a lo mejor tener toda la presidencia para obtener esa visibilidad o esa capacidad de influencia en Bruselas. Eso lo desconozco. ¿Por qué es importante esta presidencia o qué puede hacer un país durante esta presidencia? Bueno, hay que tener en cuenta que hay elecciones europeas en 2024, si no me equivoco, el 9 de junio del año que viene, con lo cual esta es la última presidencia completa. La siguiente presidencia, que es la de Bélgica, precisamente ya se va a encontrar con una precampaña, va a empezar toda la maquinaria electoral en Bruselas a partir de, podemos decir, casi marzo o abril, con lo cual va a ser una presidencia muy corta. Esto se le llama de dos formas a este tipo de presidencia. Presidencia escoba, porque es una presidencia que cierra ciclo electoral, con lo cual hay muchos dosieres que se van a seguir discutiendo, hay mucha materia relacionada con el mercado eléctrico y el energético, la autonomía estratégica aplicada a muchos campos, la relación con América Latina, que es algo que siempre es importante y que digamos que coge más impulso cuando España la lidera. Y también hay quien dice que es una presidencia dorada, no solo escoba, porque tienes la capacidad efectivamente de ser la última presidencia que realmente puede cerrar dosieres. Desde luego, con la cuestión del adelanto electoral, lo que podemos ver es que va a ser un mes de julio centrado en la campaña, como decíamos antes, un mes de agosto que siempre está todo bastante paralizado, desde luego, en Bruselas, y luego si tenemos un nuevo gobierno hasta que toma posesión, es verdad que quizá la presidencia o la defensa de ciertos intereses de ese nuevo gobierno se va a centrar en los últimos 3 meses. Pues Ramón González Bernal, director de Atrevia en Bruselas, muchísimas gracias por responder a todas nuestras preguntas sobre ello. Comienza el día 1 de julio, así que estaremos muy pendientes. Ramón, gracias. Gracias a vosotros. Y volvemos ahora a hablar de geopolítica, porque